Buenos días, hoy celebramos la memoria de San Camilo de Lelis, que nació en mayo de 1550 y murió el 14 de julio de 1614 en Roma. Bueno, la biografía de San Camilo de Lelis pues, es un poco curiosa. Nació en Chieti, en Italia, y nació en un establo, no porque sus padres fueran pobres, ¿no?, sino que eran de una familia noble, pero su madre quiso imitar el nacimiento de Jesús. Quedó huérfano de madre siendo muy niño y vivió con su padre, que era mercenario militar, hasta que en la adolescencia también quedó huérfano de él. Comenzó y siguió la carrera de su padre, participando pues, en muchas acciones de guerra por todo el Mediterráneo. Contrajo el vicio del juego a las cartas y quedó herido en una de esas pendencias y fue al hospital, donde ahí trabajó como enfermero. Volvió a ingresar en el ejército y volvió a caer otra vez en el vicio del juego, tanto que acabó mendigando. Tanto acabó que acabó literalmente sin nada, hasta que un caballero feudal lo recogió de la calle, lo montó a caballo y lo dejó en San Giovanni Rotondo. Os recordaréis que es el convento que más adelante, famoso porque vivió el Padre Pío. Bueno, ahí lo dejó, ahí ingresó en los capuchinos y en 1582 un accidente en el empeine de pie derecho hizo que abandonara el convento, dirigiéndose al hospital de Morcones. Bueno, de ahí se fue a Roma y trabajó precisamente en el cuidado de los enfermos, en una obra benéfica que había instituido San Felipe Neri. Ingresó en el Colegio Romano, estudió en la Universidad Gregoriana y decidió hacerse sacerdote. Sus compañeros se burlaban de él porque ya tenía 30 años, pero sin embargo lo consiguió. Poco después de ser sacerdote y jesuita, pues conmovido también de cómo se trataba a los enfermos, fundó una orden de los Camilos para la atención de los enfermos con mucha caridad y con mucho cariño. Bueno, murió en Roma a la edad de 64 años en el 14 de julio de 1614. Esta es, en breve síntesis, la historia de San Camilo de Lelis. Buenos días. El Evangelio de hoy ciertamente es exigente. Hay que situarte un poquito en el contexto y lo vamos a hacer, pero eso no quiere decir y no quita nada por completo, en absoluto, a la exigencia del Señor. Dice así: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino la espada, porque he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Bueno, ¿qué quiere decir con esto el Señor? Podéis pensar, pero ¿cómo es posible si el Señor siempre se muestra pacífico, si nos hemos visto cómo el Señor nos pide que no nos enfrentemos, no hagamos frente al enemigo, sino al revés, que ofrezcamos la otra mejilla, etcétera, etcétera? ¿Qué quiere decir con esto que ha venido a traer espada? Bueno, ciertamente es así. El Señor ha venido a traer la paz, es el príncipe de la paz. Pero no siempre su persona y su doctrina serán bien aceptadas. No olvidemos que hay un principio de mal en el mundo, no olvidemos que el bien nos cuesta realizarlo y por tanto todo esto que el Señor nos pide pues traerá oposición. Nos costará hacerlo y también de muchas personas suscitará también rebeldía y en concreto también incluso en la misma familia. A veces por seguir al Señor, por cumplir la voluntad de Dios, pues muchos se han encontrado con oposición en su familia, lo cual es muy doloroso, entre su padre, de su hijo, o de sus hermanos, o de sus familiares más próximos. Esto es una de las grandes cruces también y pruebas que el Señor también pone a aquellos que le quieren seguir. Pero la enseñanza del Señor es clara: quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Podéis pensar, pero esto no va contra el cuarto mandamiento, que el Señor os lo dijo. Por supuesto que sí, claro que sí, que el cuarto mandamiento está. Pero no olvidemos que es el cuarto.
por encima de él, por delante de él hay otros 3 más. La primera tabla que hace referencia al Señor, a Dios. Desde luego, Dios está por encima de cualquier otra cosa. Efectivamente, eso también responde a una enseñanza rabínica que decían los rabinos en aquel tiempo. Si ves que tu maestro está en peligro y tu padre también, ¿a quién debes atender primero? La enseñanza rabínica era que primero al maestro. ¿Por qué? Porque el padre te había engendrado a la vida del cuerpo, el maestro te ha engendrado a la vida de Dios. Por tanto, primero tienes que atender al maestro antes que a tu padre. Bueno, este es un poquito el contexto, podemos decir, sociocultural en el que se desenvuelven estas enseñanzas que, por otra parte, como digo, suenan mucho a las enseñanzas rabínicas de su tiempo. Pero aunque sea así, eso no quita ni mucho menos exigencia y radicalidad al seguir a Cristo. Por supuesto que sí, que el Señor tiene que estar por encima de cualquier otra consideración. Claro, tenemos que amar a los padres, pero es que además, fijaos, si pusiéramos el amor al padre o al hijo, a nuestros hijos, por encima del amor de Dios, no lo querríamos bien. En el fondo, ¿por qué? Pues porque sea un amor desordenado, y el amor desordenado siempre acaba mal. Acaba mal porque en el fondo no estamos buscando a nosotros mismos. En el fondo estamos pues queriéndoles como Dios no quiere que les queramos. Es lo que yo siempre digo a los matrimonios, ¿verdad? En el matrimonio más importante que los hijos es el cónyuge. Por supuesto que los niños siempre ocupan pues mucho tiempo y mucha dedicación, sobre todo cuando son pequeños. Bueno, y cuando son pues ya más mayores pues también, pero bueno, quizás menos, ¿no? Pero al principio, pues claro, un matrimonio vive solamente, exclusivamente pues para sus hijos, ¿no? Cuando son bebés, ¿de acuerdo? Pero más importante es el marido, la mujer. Es lo más importante, el cónyuge, porque si no es desordenado. Si se prefiere al hijo, al cónyuge, eso no marcha bien. Y en el fondo no es querer bien al hijo, porque los hijos son felices cuando sus padres se quieren. Cuando el hijo ve que sus padres se quieren, los hijos viven felices y crecen seguros. Y tienen que saberlo, además, y no pasa nada porque lo sepan desde pequeñitos, que antes está el cónyuge, antes está el esposo o la esposa, antes que el hijo. Y ellos tienen que saberlo. Y seguro que no protestan, sino que lo entienden y están muy felices con esto. Bueno, pues igual sucede en este tema que el Señor nos dice. Si pusiéramos por delante a nuestros padres, por delante de Dios, no les querríamos suficientemente. Y eso acabaría mal, porque si no procede nuestro amor del corazón de Jesús, si no les amamos como Dios les ama, eso acaba mal. ¿Por qué? Pues porque antes o después nos daremos cuenta de que los padres tienen defectos, porque en el fondo, como digo, es un amor egoísta, donde no quiero a mis padres, pero de un modo un poco posesivo, y eso pues al final acaba mal. Igual que si quiero a los hijos antes que a Dios, acaba mal. Es que los quiero mucho, sí, pero ¿quién te ha dado los hijos? Te los ha dado Dios. Los hijos son de Dios, no son de los padres, ¿me entendéis? Claro que son de los padres, por supuesto, pero ante todo son hijos de Dios, y los hijos hay que conducirlos hacia Dios. Si no es un amor, como digo, que es egoísta, porque en el fondo quiero que los hijos estén siempre conmigo, que siempre hagan lo que yo quiero que hagan, etcétera, y entonces eso al final no acaba bien. Por eso digo, hay que entender en esta clave, aquí estas palabras que el Señor nos dice. Pero son exigentes, ciertamente son exigentes y no podemos matizarlas o empañarlas y reducirlas a menos de lo que el Señor nos pide. Primero Dios, después algo tan importante como la familia, los padres, los hijos, la mujer, lo que sea. Pero primero Dios, así les querremos ordenadamente. Así les querremos como Dios quiere y sea un amor puro, limpio, un amor en el que queremos el bien de los demás y no queremos nuestro propio bien, porque si no lo estaríamos manchando de egoísmo en definitiva. De enfermos seguimos pidiendo por Damaso, Juliana, Nicolás, Víctor, José Antonio, María Jesús, Ángel, María, Conchita, Concha, Luis, Gema, Victoria, Marta, Amalia, Rosa, Luis, José Antonio, Alejandro, Paco, Abel, Adrián, Clara, Cristina, Carmen,
Pedro, Adriana, Clementina, Angelito, Esther, Berta, María, Noelia, Eliseo, Fanny, Arancha, Antonio, Alfredo, Manuela, Raúl, Ángel, Pedro, Gregorio, Alonso, Esperanza, Ana Patricia, Gemma, Ignacio, María Ignacia, Luis, María, Javier, Paco, Juan José, Piedad, Pilar, Estrella, Marta, Carla, Iván, Gabriel, Lucía, Sofía, Juan, Viconchi, Jesusa, Juan Ramón, Pedro, Berche, Norma Patricia, Mayún, Rosa Mari, Juanjo, Miguel Ángel, Lourdes, y seguimos pidiendo por Carmen y por Alberto. Que tengáis un feliz día y que Dios os bendiga.